Bienvenido o bienvenida a este programa que ya ni siquiera estamos haciendo arroz en menos de 10 minutos y estamos analizando videos. Soy tu anfitrión Guzmán González y hoy vamos a hablar de Doctor Strange, el multiverso, no sé cómo se traduce en español, es Multiverse of Madness. Hoy va a ser un poco diferente porque yo no voy a estar mirando el tráiler sin haber visto la película, sino que todo lo contrario. Ya fui a ver la película y la verdad me pareció muy buena, con algunas cosas a notar. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, si mi cámara se enfoca, ahí está, es, bueno, tengo el último tráiler que sacaron antes de ayer, creo que fue, y lo vamos a ver un poco, y hay algunas cosas que me gustaron, que ya habiendo visto la película, la ves un poco más interesante, porque los trailers estos que sacaron, por lo menos el primero que sacaron, te saca un poco de la historia, ¿no? Te dice muy bien exactamente las cosas que pasan, hay muchas cosas, no voy a dar spoiler porque salió ayer, pero vamos a ver el tráiler y ahora te muestro. Poner pantalla completa ahora que se puede. Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. Ahora este tráiler tiene escenas de la película anterior y me parece que esto es de Infinity War. Be careful which path you travel down. Stronger than you have lost their way. You think there will be no consequences? We're in the end game now. I sacrificed everything. Escenas de Endgame, escenas de WandaVision. Ahora, yo soy fan de Marvel, de todas las películas que sacaron. He visto bastantes series de las de Disney Plus, entonces más o menos que entiendo por dónde viene la historia. Pero para alguien casual, el tráiler está bien hecho porque te da como un contexto de lo que pasó hasta el momento de la película. And it meant nothing. Oh, Strange. What have you done? I never meant for this to happen. You cannot control everything. You brought this on yourself. Ahora sí, está pasando los diálogos y están pasando también escenas de la película que salió ayer. You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. This doesn't seem fair. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Rated PG-13. Be the first to see the mind-bending phenomenon in premium large format and IMAX tomorrow. Ok. Como podés ver, lo pasé por el efecto de clip. Puse el video en la línea de tiempo de Premiere Pro. Y fui a clip y detección de escena. Y bueno, me mostró todas las veces que hicieron los cortes y todo. Como puedes ver, como todos los trailers que hemos visto hasta ahora, todos hacen los cortes bastante rápidos como para mostrar un montón de la película, se hace más dinámico. Y bueno, arman la historia así. Este tráiler, que fue el último que salió, de 1 minuto 20, bastante estándar. Y te da un poco de la recapitulación de lo que ha pasado hasta el momento y bueno, lo que se está jugando en esta película. Como para que te genere un poco de interés si sos alguien que mira casualmente las películas de Marvel. No tengo mucho para decir el tema de... Traté de buscar a ver si hay más información de cómo grabaron la película y los equipos que se usaron y eso. Vi algunas fotos en Instagram que compartí en mis historias, @ggonzalezgráficas. Si querés seguirme en Instagram, comparto un montón de cosas así, sobre cine, video, cámaras, etc. Pero no encontré mucho todavía, sé que van a esperar un poco más a que salga. Como te digo, recién salió ayer la película. Lo que sí vi acá en esta edición del tráiler, voy a ponerle mute acá, hay una escena donde muestran los diferentes Doctor Strange que aparecen. Creo que está por acá. Acá. Y que usan esta técnica que me parece que está interesante para usar es el match cut. Que el match cut, no sé cómo se dice en español, pero básicamente vos tenés la escena, la composición y tenés tu personaje en una parte. En este caso está como en 1/3 de la pantalla, ¿no? Si yo hago esto, lo divido en 3, ponele. Más o menos. Más o menos, ojo ahí, más o menos una cosa así. Está cerca del 1/3 de la pantalla. Lo que van a hacer ahora, vos ves es escena 1, 2,
¿Por qué se me desaparecía? Acá. Viste que están en la misma... Es la misma posición de la cara. El personaje está mirando al mismo lado. Es el mismo ángulo. Y como que te ayuda a que la transición sea muy suave. Que como que no te des cuenta que cambia de una escena a la otra. Se hace muy fácil de ver, muy fácil de digerir. Porque tu ojo tiene que buscar menos información. De un lado para el otro, pimba. Hasta parece que la línea de los ojos está... Bueno, la línea de los ojos está un poquito más diferente. Pero es casi lo mismo. Y creo que hay una más acá, sí. Y si bien no es exactamente el mismo lugar, está más o menos por ahí. Como puedes ver, mira, y vamos a hacer otra cosa para que quede bien claro. Vamos a agarrar las tres. Esto es una chanchada lo que estoy haciendo, pero vamos a agarrar las tres escenas y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad. Ponele 57. Y ahora puedes ver. Tenés la primera escena, la segunda, podés ver que está más o menos, viste, está más o menos ahí, a la misma altura. Y la tercera. Si bien está más cerca de la tercera, funciona más bien porque es el mismo personaje en una parte diferente de la película, pero está más o menos encuadrado en la misma parte. Eso está bastante interesante, es algo que se nota. Que estos tipos obviamente son unos crack armando las historias de las películas, Disney, todo lo que quieras, tienen el mejor acceso a las mejores cámaras, editores, directores, obviamente tiene que ser bueno. Pero me pareció algo interesante a recalcar. Y después la historia que te cuenta más o menos ahí el tráiler no te dice mucho de lo que pasa en la película, que está bueno. No voy a spoilear nada obviamente. Y la otra... Como esta escena es mortal. La otra comentario que tengo, si se puede decir, que es mi opinión personal y hay gente que puede estar de acuerdo o no, es el tema de la cantidad de CGI y efectos especiales que tienen estas películas de Marvel. Que un poco hay gente que está en contra de eso, un poco hay gente que no le chupa un huevo, pero lo importante es entender que cuando la historia necesita de esta CGI, de todos estos efectos, para poder terminar de contarse la historia, digamos, ¿no? Doctor Strange hay muchas cosas que no puedes grabar físicamente, tenés que hacer CGI, tenés que hacer efectos especiales y todo. Como que hay gente que siente que Marvel se hinca mucho en los efectos especiales y que no tiene mucha cinematografía y eso. Y es difícil decir si sí o no. A lo que yo vi en esta película que me encantó fue Sam Raimi, el director de la película, la hizo muy oscura. Fue algo muy interesante de ver cómo la historia se tornó un poco más oscura de lo normal, si bien tiene algunos momentos de humor y eso. El guión estuvo muy bueno, a no ser en algunas excepciones, en algunas partes que estuvo medio flojo, después el resto estuvo excelente. Y en cuanto a cinematografía, excelente también. O sea, no puedo pretender yo, que no trabajo ni cerca en una producción de este tamaño, decir, esto podría haberse grabado mejor, esto podría haberse grabado... No podés. Encima tenés que pensar en que están haciendo trabajo de postproducción, o sea que tienen que organizar todas las cámaras, todos los movimientos, todo lo que es el set, que tienen que tener pensado cuál va a ser el efecto y tienen que grabarlo acorde a eso, con pantalla verde y etcétera. Y bueno, entonces me parece que esta película daba mucho para jugar con todo ese tema. Pero en cuanto a lo que es el guión, la historia, excelente, súper recomendada. Te diría que la tenés que ir a ver, no tenés otra chance. Como casi todo lo de Marvel, si sos fanático. Así que esta semana se hizo bastante cortito. No tengo muchas críticas, me gustó la película, me gustó el tráiler. Y sí, me parece que... No sé qué te parece a vos. Esta película, cuando la veas, dejame en los comentarios. Para mí... Hay algunas partes que los efectos especiales no estuvieron al nivel y hay otras partes que estuvo increíble, la historia estuvo increíble, a no ser algunas partes al final que, bueno, dejaron un poco que desear, pero en general, tremenda peliculón que se merece, gracias a este tráiler y eso, se merece que la vayas a ver. Así que, bueno, esto fue todo. Creo que estoy dentro de los 10 minutos, me parece que me pasé. Pero si no, no sé, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Vos podés ver, voy a dejar una lista de reproducción de más videos, de más reacciones que hice. Y te voy a dejar también un video que te muestro cómo uso la pantalla verde.
que obviamente no estoy haciendo una película de Marvel, pero los conceptos básicos de pantalla verde que usé en ese proyecto que hice es básicamente lo que se hace a grandes escalas en producciones más grandes de películas, ¿no? Son conceptos básicos que te pueden servir más adelante. Sin más, me despido, me voy a buscar algo para comer como todas las noches y nos vemos la próxima semana con alguna otra reacción, a ver qué más hay. Eso es todo.